Vamos a comenzar con la lectura del Código Civil, que es el DFL1. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil, de la Ley 4808 sobre registro civil y de la Ley 17.344 que autoriza el cambio de nombres y apellidos, de la Ley 16.618, Ley de Menores, y de la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la Ley 17.000 y de la Ley 16.271 de impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. Título preliminar. 1. De la ley. Artículo 1. La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Artículo 2. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remita a ella. Artículo 3. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Inciso segundo. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Artículo 4. Las disposiciones contenidas de los códigos de comercio, de minería, del ejército y armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a las de este código. Artículo 5. La Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que le hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas. Título 2. 2. Promulgación de la ley. Artículo 6. La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. El decreto supremo promulgatorio de una ley iniciada en una moción deberá contener a continuación el nombre de aquella, el de los diputados o senadores autores de la referida iniciativa. Artículo 7. La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el diario oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatorio. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el diario oficial. Sin embargo, en cualquier ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. Artículo 8. Nadie podrá alegar ignorancia a la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Efectos de la ley. Artículo 9. La ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas en estas, pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Artículo 10. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Artículo 11. Cuando la ley declara nulo algún acto, con el fin de expreso o tácito de precaver un fraude o de proveer en algún objeto de convivencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley. Artículo 12. Podrán renunciarse todos los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Artículo 13. Las disposiciones de una ley relativas a cosas o negocios particulares prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición. Artículo 14. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Artículo 15. A las leyes patrias que regulan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Primero, en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.
Artículo 16. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño, para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas. Artículo 17. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgadas. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. La forma se refiere a las solemnidades externas y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas, y de la manera en que en los tales instrumentos se expresan. Artículo 18. En los casos en que la ley chilena exigiera en instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera sea la fuerza de éstas en el país que hubieran sido otorgadas. 4. Interpretación de la ley. Artículo 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella, o en la historia fidedigna de su establecimiento. Artículo 20. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 21. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Artículo 22. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Artículo 23. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinarán por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes. Artículo 24. En los casos en que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación o a la equidad natural. 5. Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Artículo 25. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se apliquen a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos, en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten a manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designen el sexo femenino no se aplicarán al otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él. Artículo 26. Llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, impúber el varón que no ha cumplido 14 años, y la mujer que no ha cumplido 12, adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años, y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Artículo 27. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta. Y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal. Artículo 28. Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor en cualquiera de sus grados. Artículo 29. Derogado. Artículo 30. Derogado. Artículo 31.
Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge. La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo y de su cónyuge se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho cónyuge con el referido consanguíneo. Así, uno de los cónyuges está en primer grado de afinidad en la línea recta con los hijos habidos por su cónyuge en anterior matrimonio, en un segundo grado de afinidad en la línea transversal con los hermanos de su cónyuge. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones marido y mujer, marido o mujer, se entenderán aplicables a todos los cónyuges sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. Artículo 32. Derogado. Artículo 33. Tienen el estado civil de hijo respecto de una persona aquellas cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas en el título séptimo del libro primero de este código. La ley considera iguales a todos los hijos. Artículo 34. Los padres y las madres de una persona son sus progenitores, respecto de los cuales se ha determinado una relación de filiación. Se entenderán como tales a su madre y o padre, sus dos madres o sus dos padres. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre, o bien padre o madre, u otras semejantes se entenderán aplicables a todos los progenitores, sin distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual, salvo que por el contexto o por disposición expresa se debe entender lo contrario. Artículo 35. Derogado. Artículo 36. Derogado. Artículo 37. La filiación de los hijos puede no encontrarse determinada respecto de uno de sus progenitores o de ambos. Artículo 38. Derogado. Artículo 39. Derogado. Artículo 40. Derogado. Artículo 41. Los hermanos pueden ser los de simple o doble conjunción. Los que sean por parte de ambos progenitores se llaman entonces hermanos de doble conjunción, y los que lo sean solo por parte de uno de ellos se llaman entonces hermanos de simple conjunción. Artículo 42. En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno u otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines. Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales, y entre estos los de más cercano parentesco. Los parientes serán citados y comparecerán a ser oídos verbalmente en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento. Artículo 43. Son representantes legales de una persona uno o ambos progenitores, el adoptante y su tutor o curador. Artículo 44. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Artículo 45. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Artículo 46. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Artículo 47.
Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de lo que se infiere. La ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. Artículo 48. Todos los plazos de días, meses o años que se haga mención en las leyes o en los decretos del presidente de la República, de los tribunales o juzgados, se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser por consiguiente de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días según los casos. Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad y en general a cualquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de autoridades chilenas, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa. Artículo 49. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo, y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo. Artículo 50. En los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del presidente de la República o de los tribunales o juzgados se comprenderán aún los días feriados, a menos de que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.